Sebastián. Ayer inauguramos esta sección del festival con la premier mundial de la película chilena Limpia de Dominga Sotomayor. Hoy tenemos con nosotros a su directora Dominga Sotomayor, a su actriz principal María Paz Granllán. Bienvenidas. Gracias, Javier, Muchas por la gracias. invitación. Nada, como decíamos, fue premier mundial, primera proyección. No sé cómo sentisteis el momento de ayer con el público de Donosti. ¿Cómo fue? Primero. Hermoso, fue muy lindo. A mí me impactó leer las reacciones del público también a ciertos momentos y me emocionó mucho eso. La universalidad también de muchos temas como que se confirmaron ahí. No, lo encontré hermoso. Fue un Ujú. gran momento para mí. Qué bonito. Y oye, cuéntanos lo primero de cara a la gente que va a descubrir la película ahora en las próximas sesiones, brevemente, ¿qué cuenta la película? La película narra un verano en una casa adinerada de una familia chilena donde tienen una empleada doméstica, lo que nosotros llamamos una nana. Y ahí ocurren algunas cosas y vemos a través de los ojos de la empleada doméstica varias situaciones. Está inspirado en una novela que se llama Limpia también, de Alia Trabuco. Ujú. Y te quería precisamente, gracias por la transición, te quería preguntar, Dominga, tú eres una cineasta, conocemos tu trabajo y que son películas que nacen un poco de la experiencia íntima, de lo vivido, de jueves a domingo, tarde para morir joven. Y entonces, bueno, es un poco tópico, pero quería saber un poco qué es lo más difícil, ¿no? de enfrentarse a una adaptación literaria, ¿no? Yo creo que justamente lo más desafiante era hacer una película personal de un material ajeno, ¿no? Y, y fue un proceso súper interesante. Me parece que de partida acepté este proyecto porque cuando leí la novela me imaginé una película mía media escondida entre ese libro, ¿no? En el libro. El libro es bien diferente a la novela. El libro de Alia, na- ay, perdón, ¿qué dije? Sí. Ah, el libro es bien diferente a la película. El libro básicamente es un monólogo que narra 7 años de la vida de Estela en una casa donde trabaja. Y nosotros decidimos que la película se centrara especialmente en la relación de ella con la niña que cuida, que tiene 6 años, y que todo pasara en un solo tiempo. Entonces, bueno, creo que lo difícil también era como trasladar esa voz que es muy rica en el libro, un monólogo muy bien escrito, con muchas capas de su visión de Estela sobre, nada, sobre el mundo, sobre lo que le está pasando, llevarlo a una película que yo quería que no tuviera voz en off, Ujú. que era como la solución quizás como más Más evidente, fácil, sí. y tratar por decisiones muy prácticas, tratar de como guardar la esencia de Estela en la película, en una actriz, unos diálogos, una manera de reaccionar ante el mundo, de actuar. Entonces eso fue como súper interesante. Es una película por momentos, te iba a decir incómoda, Ujú. porque en el fondo estamos siguiendo un personaje que, bueno, pues que sufre de una soledad terrible, pero a la vez de una serie pues de momentos de humillaciones cotidianas, de un paternalismo, de una serie de situaciones. ¿Cómo te acercas a ese personaje? Em, No sé muy bien responder eso porque justo en una entrevista anterior estaba pensando en eso mismo y voy a contestar algo parecido. Yo creo que me acerco al personaje de manera muy personal en la medida de que leo o siento aquello que es como una entre rabia, dolor, aislamiento interno. Y lo dije en la entrevista anterior también creo que yo lo leí también porque soy sobreviviente de violaciones de derechos humanos en Chile. A mí me disparó un policía a la salida del teatro y esa sensación de impunidad, de como de estructura que no entiendo, pero tengo que participar y sobrevivir. Creo que eso me hizo leerlo bien internamente por ahí. Con el tiempo me he dado cuenta que es como esa energía me ayudó de alguna manera a entender y ponerme en ese lugar de manera muy inmediata. Eh, También lo que ocurre en la película, es esa imposibilidad de apuntar a un culpable también, que, ¿me entiendes? No hay buenos Sí. ni malos, como que no podéis decir es culpa tuya, es culpa mía, que esta situación sea así.
Y en ese sentido, podría hablar de una identificación de esa emoción o estado. Ujú. Porque es verdad que es una película que aborda la realidad chilena actual. Hay temas, el tema de la inseguridad que se está evocando constantemente ahora en este momento, así como Ujú, electoral. Hay algo ahí y esto es algo que vemos en la película también, ¿no? Esta especie de miedo al otro, hay un ambiente que contribuye a esta incomodidad del ujú, espectador, ¿no? Que se transmite. Y quería preguntar por un lado, bueno, primero para no, ¿qué decisiones de dirección ujú. tomaste en ese sentido para generar esta especie de atmósfera de inseguridad ambiente, real o no? Sí. Es interesante, a mí me gustaba la idea de que hubiera como una especie de equilibrio precario, como que se sintiera una cierta normalidad en esta casa y que en detalles empezáramos como a empezar a ver esa violencia o esa desigualdad que está como intrínsecamente debajo de estos vínculos aparentemente estables, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como una guía. Ujú, em, Me gustaba también la idea del personaje de Estela como una testigo de esta familia, pero una testigo invisible. Entonces es como que ella está todo el tiempo mirando, pero ella no está siempre en plano. Entonces es una especie como de fantasma de presencia, ausencia en la casa. Eso ujú. también es una idea. De alguna manera esta casa funciona como un terrario, ¿no? Es como una especie de sistema de observación de estos personajes que se mueven ahí, que transitan. Em, hay una cosa del libro que cambió mucho, que es que la tragedia básicamente se anuncia en la primera página del libro. Entonces nosotros como que deliberadamente decidimos que eso ocurriera hacia el final y que no y que yo quería como que se fuera sintiendo desde el sonido, desde como una cotidianidad Ujú, más o menos tranquila, una tensión que iba a explotar sí o sí en algo. ujú, Porque justamente para mí se trata de eso un poco la película, como de esta aparente, de esta ceguera, ¿no? De este sentimiento como de tranquilidad que tenemos, como de ujú. apatía, y que es inevitable que termine en una tragedia. Que son Es, como personajes aislados claro, en su propio mundo. pero y como que es una tragedia que casi anuncias también desde el comienzo en la medida en que vemos esta inquietud tuya de ver a la niña y el padre soltando ahí a la niña, ¿no? Hay algo ahí que ya nos hace sentirnos un poco Sí, fue súper interesante bucear en esta novela buscando pistas para el guión, que iba a tener una forma muy distinta, muy libre, Mm, inspirada en la novela, porque me parece que es imposible llevar un libro a la pantalla y nunca mm, sería mi objetivo. Me gusta la idea de armar un sistema propio cercano a un cine que yo también me imaginaba filmando. mm, Y en la novela hay un momento en que Estela dice, este también podría ser el comienzo, que es como hacia la mitad, y es la clase de natación que el papá le está haciendo a la niña, ujú, y nos pareció como un buen momento para empezar la película, ujú. y, y así empezó como la estructura del guión. Hay momentos, la verdad es que es una película que con un montón de capas y de temas y no sé si es de la novela o es algo vuestro. Con respecto al tratamiento, al acercamiento al tema de relaciones entre clases sociales, pues bueno, como es un poco en tu cine, partiendo del detalle, se dicen muchas cosas, ¿no? Hay un momento en el que estás hablando con tu madre, ya está en el campo, tú estás en casa, hay este ambiente de inseguridad, robos, tal, y tu madre te dice algo así como entran a casa de noche, así somos, y tú contestas, así no somos, mamá. Y ya con dos frases estamos hablando de la complejidad de ese sentimiento, decir, de clase social, como ya desde dentro de la propia clase social hay una especie se asumen ciertas. Sí, como que se asumen que ciertos comportamientos, los pobres van a ir a robar a los ricos van a ir a explotar a los pobres, como de aquí vamos a abusar de esta manera, de esta otra, como sí, también lo sentía así, ayer también lo leí eso de esa manera. Sí, sí. Igual me gustaba la idea de que hay una como tensión constante con el exterior, como que siempre es como van a entrar a la casa, robaron no sé dónde, cuando el peligro más grande está en no estar viéndose entre ellos, ¿no? Como que finalmente el gran peligro es descuidar a la niña en su propia casa y ella dice, qué terrible, uno ya no puede estar tranquilo ni en su propia casa y es como, no sé, es como
claro, es el absurdo de estar observando el peligro muy lejos de uno mismo, ¿no? Y yo no sé en qué medida esa dimensión política o esa lectura de la actualidad, de la realidad actual en Chile es consciente o no por parte de, porque bueno, sois, te iba a decir, como yo creo que formáis parte de una generación, concretamente en Chile, muy marcada por la pandemia y el estallido. Ha habido ahí como una ruptura, ha habido algo que, y no sé en qué sentido, el cine que viene después viene ya marcado por esto que ha sucedido en Chile. Es difícil, el- es difícil que las películas no se hagan como más literalmente políticas, ¿no? Como que yo creo que es lo que pasaba en la dictadura también. Como que es inevitable salir un poco afuera, los temas que están como afectándonos a todos. Entonces Ujú, esta película en ese sentido, para mí tomó mucho sentido hacerla, ¿no? Como que es un poco más literal en su política o en su temática que mis películas anteriores. Acá hay como un problema de clase expuesto. ujú, Eh, igual así yo quería que fuera, que no fuera un juicio cerrado, que fuera como una pregunta abierta. sí, Creo que lo más desafiante era como acercar esta novela que yo no conocía esos personajes, para mí eran un poco ajenos también. Entonces yo dije, quiero traer esta novela hacia mí para que se me haga incómoda a mí misma. Quiero como traerla hacia mí. Y en sí, ese sentido es personajes que yo conozco, patrones que son progres, que parece que son súper simpáticos con Estela, que sí. la invitan a la Navidad, que ella incluso participa de la fiesta de Año Nuevo. eh, Como que me parecía mucho más incómodo e interesante meterse en esas zonas grises del trabajo doméstico hoy en Chile que criticar a una clase acomodada de lejos, ¿no? Como, ¿por qué esta clase chilena está tratando así a sus empleados? Como Sí. que no me interpelaba de ninguna manera, entonces no era capaz de hacerlo. Ujú, Me parece que también la incorporación como de la presencia de la niña con más protagonismo genera eso, que es lo que a mí me gustaba, que es como esa ambigüedad en un vínculo de una adulta que cuida a una niña que no es su hija, ujú. que la quiere, pero un poco a pesar de ella, que la niña es querible, pero también es un poco insoportable, que Estela es Lucia, pero también se equivoca, que estos papás algo de razón Sí, tienen, algo al menos. sí, sí, sí. em, y me parecía muy bonito el vínculo entre ellas dos, como aparentemente horizontal, como dos niñas, dos soledades que se encuentran en esta casa, gigante por lo demás, y que se fuera como develando muy de a poco esa fractura, esa imposibilidad de ser pares. Ujú, Una niña que es básicamente la hija de los jefes. sí, sí. Y ya para acabar, se nos pasa volando el tiempo. Solo preguntarte, porque tú eres una cineasta muy intuitiva, muy que vas un poco el reaccionando, es la impresión que tenemos siempre en el proceso creativo. Tienes un guión, pero intentas alejarte lo máximo de él, o que se parezca lo menos posible a un guión. Sí. Y en este caso, trabajar para una producción para Fábula, gran compañía, para Netflix después, ¿cómo ha sido eso? Que tú, que además eres productora, o sea, en ese sentido, ¿cómo te has sentido? Me he sentido bien, la verdad. De partida porque era una invitación bien concreta con limitaciones, ¿no? Era como, había un encargo. Creo que desde la universidad soy buena para que me pongan reglas. Como, aquí hay que hacer una película que ojalá llegue a un público un poco más amplio, que tenga cierta atención. O sea, yo sabía que no era de jueves a domingo. Sí, sí, Y sí, en sí. ese marco me moví muy cómoda. Como, ok, yo entiendo lo que estamos haciendo. Quiero hacer una película de la que me siento orgullosa, con vínculos reales y especiales con los actores, con el equipo. Y eso pasó. Y no sé, me parece también bien emocionante que una película que uno haga como con tanto cariño llegue a un público tan amplio. Es como hoy Ujú, día el equipo de Netflix me contaba que va a llegar a 190 países, se va a doblar a 14 idiomas. Es como, me parece muy interesante, político, incómodo llegar a un público al que no estoy acostumbrada también. Y no hablarle a los que estamos de acuerdo, ¿no? Como no dejar de hablar entre nosotros. sí, Entonces, siento que, como dices tú, estamos en un tiempo muy de cambios también, ¿no? Y hay que cuestionarse qué es la independencia, cómo trabajar como cineasta dentro de las posibilidades que hay, cómo llega, cómo volver a hacer que tenga sentido filmar una película en otros contextos. Es como un tiempo movedizo, me sí. parece. En todo caso, felicidades por la película, Muchas enhorabuena, gracias. bravo, ha Gracias. gustado mucho y ha sido un Ay, lujo poder abrir horizontes con la Premier Mundial de Limpia. gracias. Fue muy emocionante estar ahí. Primera vez que tengo un largometraje también en San Sebastián.
Y justamente por lo que estábamos hablando, me parece como muy especial que abra horizontes latinos, como con la esperanza de que abra una mirada, ¿no? Como que hay algo ahí Sí. como muy especial. Pues nada, muchas gracias de nuevo, Gracias a ti. gracias por Y estar ahí y os dejamos con unas imágenes de la película. Tú eres más grande que mi hermano, ¿no? somos como iguales. 2, 3, arriba. 2, 3, abajo. Yo quería ir contigo, pero no voy a poder ir. Pasarlo bien, aprender cosas, no te puedes quedar todo el día encerrada en la casa con Estela. Deja eso, te dije una sola cosa. Tu mami ¿Qué pasó? está en el hospital. La van a operar. Y a lo mejor, Estela, si te mandamos un avión y viajas el lunes. ¿Te vas con tu mamá? Sino quién te va a cuidar a ti. ¿Dónde querés que te lleve?